Hola, hola a todos y a todas. Soy Eduardo Alonso, arquitecto del Colegio de Arquitectos y, por supuesto, vuestro compañero de trabajo. Me voy a dirigir a vosotros desde ese doble punto de vista, el de mi experiencia como arquitecto en ejercicio libre de la profesión. Yo también tengo un estudio y, en este caso, como responsable de la oficina, de apoyo a la rehabilitación del colegio. Es precisamente este doble punto de vista el que espero que pueda ser de vuestra ayuda, ¿no? Hay varios programas de ayuda, pero aunque hoy nos vamos a centrar, como tenéis ahí, en el de edificios de viviendas. Y sin más preámbulos, voy a comenzar ya. Bien, antes de nada, debemos comenzar asumiendo la siguiente premisa. La vivienda contribuye a la salud de la población. Por tanto, la mejora de la vivienda supone la mejora de las condiciones de confort y de salud de todos nosotros. La rehabilitación, entendida como el proceso por el cual un edificio recupera sus prestaciones perdidas e incide en la calidad de las personas que lo habitan, afecta a un amplio rango de aspectos, a la salud y al confort de todos nosotros como habitantes, a la habitabilidad y a la usabilidad de la vivienda, a la reducción de emisiones y a la descarbonización de todos nuestros edificios y a la recuperación de la calidad del aire y de los niveles de contaminación de todas nuestras ciudades. Y por último, pero no menos importante, también afecta aspectos financieros relacionados con el ahorro energético o con la revalorización de nuestros inmuebles, lo que no siempre se valora suficientemente. Así que invertir en rehabilitación es invertir en salud. Si analizamos la rehabilitación desde las líneas de acción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, marco en el cual se articula la Agenda Urbana Española, encontramos que se vincula eh, claramente con un amplio rango de ellos. Ahí tenéis algunos, pero yo estoy convencido de que incluso son bastante más. Bueno, pues tras este spoiler, vamos a volver la vista hacia atrás para ver cuál es el escenario en el que surgen todas estas ayudas. Bien, ante la emergencia climática, a finales de 2019, la Comisión Europea lanzó el Pacto Verde Europeo, la iniciativa política más ambiciosa para alcanzar la neutralidad climática en 2050 y posicionar a Europa como el primer continente totalmente descarbonizado. Dentro de esta política energética se identificó al sector de la edificación como un sector clave para poder alcanzar este objetivo. Un dato que lo corrobora es que, sin ir más lejos, solo en España este sector es responsable de más del 30% del consumo de energía final y de más del 25% de las emisiones de CO2. Ya antes del lanzamiento de esta estrategia, de este Pacto Verde, la Directiva 2012/27, que tenéis ahí a la izquierda, de eficiencia energética, establecía la obligación de renovar energéticamente un 3% anual del parque de edificios públicos de las administraciones centrales de los Estados miembros de la Unión Europea. Además, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima señaló la necesidad de hacer extensiva esta obligación al resto de administraciones y sus edificios, y el paquete Fit for 55 europeo propuso la necesidad urgente de duplicar esta tasa de renovación. Así pues, como causa o detonante, primero es la emergencia climática, pero por otro lado hay otro detonante que nos lleva a este escenario, que es la actual crisis causada por la pandemia de la COVID, que ha demostrado en mayor medida la importancia de unas condiciones saludables de todas nuestras viviendas, porque la implantación cada vez mayor del teletrabajo y de la educación a distancia deriva necesariamente en un aumento del tiempo que tenemos que pasar dentro de la vivienda. Estos nuevos requisitos, en cuanto a la forma de utilizar los espacios, requieren una vivienda asequible, flexible, accesible y la confortable en la que tal vez vamos a tener que pasar más tiempo y querremos pasarlo de más calidad. Por todo ello, dentro del Pacto Verde Europeo, se está desplegando diversas políticas en torno a los edificios, considerando la necesaria e importantísima reactivación económica que va a implicar todo este amplísimo volumen de rehabilitación de edificios. La oleada de renovación pretende
disculpad, pretende aumentar el ritmo de rehabilitación, mientras que la nueva Bauhaus europea pretende hacer compatible toda esta transformación con valores culturales y arquitectónicos de cada país. Bueno, pues en línea con estos objetivos europeos, los fondos europeos Next Generation y el mecanismo para la recuperación y la resiliencia suponen una oportunidad histórica para alcanzar esa transición ecológica y digital y orientar la recuperación económica tras esta pandemia. Pero bien, lo cierto es que la tasa de rehabilitación de nuestro parque residencial se sitúa entre 8 y 10 veces por debajo de la media de los países de nuestro entorno. Si queremos cumplir estos objetivos marcados para 2050, vamos a tener que empezar a rehabilitar unas 350.000 viviendas al año para converger con países como Italia, Francia o Alemania. El 30% de nuestras viviendas son anteriores a 1979. ¿Qué significa esto? Que son anteriores a la norma básica española de condiciones térmicas, es decir, que no cuentan siquiera con aislamiento térmico que abrigue los edificios y ahorre energía. Y un 72,8% son anteriores a 2006, es decir, anteriores al código técnico de la edificación, lo que significa energéticamente ineficientes. Si a ello sumamos que el 75% de los edificios de uso residencial vivienda no son accesibles y que del total de aquellos que tienen 4 o más alturas, un 40% no disponen de ascensor, lo cierto es que el panorama es desolador. Pues bien, la Organización Mundial de la Salud estima que las deficientes condiciones de la vivienda, ya no aquellas relacionadas con el confort térmico, sino con humedades, deficientes carpinterías o problemas estructurales, causan más de 100.000 muertes y una altísima morbilidad cada año solo en Europa, lo que evidencia la necesidad de una rehabilitación integral de la gran mayoría de nuestros edificios. Por todo esto, con esas cifras que hemos estado viendo, existe un enorme potencial de mejora en la eficiencia energética, de forma que podamos reducir drásticamente el consumo y las emisiones de carbono para alcanzar finalmente un mayor confort de todas nuestras viviendas. Hace poco leí una cita interesantísima de Juan Rubio del Val, a mí me llamó la atención por inteligente, ¿no? Es el director del Observatorio Ciudad 3D, que decía: lo más caro entre obra nueva y la rehabilitación es no rehabilitar, especialmente en términos de salud. A mí me pareció tremendamente ingeniosa. Bien, pues ya en cuanto a reformas e inversiones aquí en España, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español dedica su componente 2 de forma específica a la actividad de la rehabilitación. Lo tenéis ahí, con una inversión total de 6.820 millones de euros para edificios de viviendas y edificios públicos. En estas componentes 2 se incluyen algunas reformas, las tenéis ahí, como la implementación de la Agenda Urbana Española o la Ley de Calidad de la Arquitectura, y se han diseñado 2 inversiones destinadas a los ámbitos de la rehabilitación de vivienda y de la vivienda social. Lo tenéis ahí, la 01 y la 02, con 4.420 millones de euros de presupuesto. Un interesantísimo elemento diferencial de estas ayudas es que se ha intentado ir más allá de la componente meramente energética, ya que se trata de una apuesta por la rehabilitación integral, como iremos viendo más adelante, como reclama la agenda urbana, y teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad, inclusión y calidad estética previstos por la nueva Bauhaus europea. Hay un amplísimo recorrido por delante, ya que tenemos el parque residencial más envejecido de toda Europa. Pero, como acabamos de contar, sabemos que la rehabilitación mejora la salud y nuestro bienestar y repercute directamente en nuestro entorno y en la reducción de las desigualdades por causas socioeconómicas. Todos estos datos que hemos estado viendo nos indican la crucial necesidad de aumentar la velocidad de renovación de viviendas. En el fondo, lo que se trata realmente es de un cambio cultural para adoptar un impulso definitivo que en estos años logre descarbonizar nuestras ciudades y territorio en beneficio de todos nosotros. El esfuerzo se da por descontado, esperamos conseguirlo y vamos a pasar ya a las ayudas. Bien, ahí lo tenéis. Los programas son esos que tenéis aquí. ¿Por qué? Porque en el BOE
de 6 de octubre de 2001 se publicó el Real Decreto 853/2021, que tiene por objeto precisamente regular esos programas de ayuda en los ámbitos de la rehabilitación residencial y construcción de vivienda social dentro del marco general que establece el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y específicamente, ahí tenéis el Real Decreto, y específicamente en relación a esas dos inversiones, la 01 y la 02 que acabamos de ver, estableciendo también este Real Decreto las normas esenciales que pueden considerarse directamente bases reguladoras de los 6 programas de ayudas que dentro de un momento vais a ver, ¿no? Se trata de un mecanismo de concesión directa a las comunidades autónomas para la gestión de los fondos, por lo que serán estas las responsables de los procedimientos de concesión de las ayudas, lo que les permitirá, como beneficiarias, pues obviamente ejecutar sus propias actividades objeto de estos fondos y, por otro lado, destinar los créditos disponibles a los destinatarios últimos según lo que determine cada una de las convocatorias. Y hoy vamos a ver una de ellas, tal vez la más interesante. ¿Cuáles son los objetivos de estos programas visto desde el punto de vista global? Bueno, no los vamos a ver todos porque en realidad se van a ir citando de una forma directa o indirecta a lo largo de esta charla, pero bueno, pues por supuesto impulsar la implementación de la Agenda Urbana Española y de forma específica la actividad de la rehabilitación como pieza clave y necesaria para la reactivación del sector de la construcción y también del sector inmobiliario. Cumplir los principios clave de eficiencia energética, asequibilidad en el acceso a la vivienda, integración de renovables, ciclo de vida y circularidad. Estos programas además atienden a la realidad económica y social de los programas, con especial atención a la problemática de la lucha contra la pobreza energética, renovación y mejora de viviendas y entornos residenciales, descarbonización, etcétera, etcétera. Los vamos a ir viendo hoy poco a poco. Ahí tenéis los 6 programas de ayuda regulados a través de este Real Decreto. El que hoy nos ocupa es el programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio. Hace unos días veíamos el de mejora de la eficiencia energética en viviendas. En breve echaremos un vistazo otro día al del libro del edificio existente para la rehabilitación, pero bueno, ahí los tenéis. Obviamente resultarán subvencionables las actuaciones que se marquen en alguno de esos programas siempre que cumplan con las bases reguladoras y con cada una de sus convocatorias. Bueno, y vamos ya con el programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio. Se trata de esta resolución de 5 de mayo de 2022, publicada el lunes pasado, lo que os da una idea de la urgencia con la que hemos tenido que trabajar en el Colegio de Arquitectos durante estos días. Bueno, esta resolución tiene la finalidad, como ya hemos visto, de financiar obras o actuaciones en las que se obtenga una mejora acreditada de la eficiencia energética con especial atención a la envolvente térmica de todos los edificios de uso residencial vivienda. La concesión de las subvenciones recogidas en esta resolución se tramitará por el procedimiento de concurrencia no competitiva, obviamente hasta agotar el crédito disponible, lo que significa que, y esto es muy importante, que cumpliendo los requisitos que vamos a ir viendo a lo largo de esta mañana, solo influye el orden de presentación para obtener la ayuda. Yo creo que va a haber dinero para todos, pero no hay que dormirse. Como ya hemos visto, las subvenciones de este programa se van a regir por las bases reguladoras contenidas en el Real Decreto 853/2021 y con las especificaciones y limitaciones recogidas en esta resolución de 5 de mayo. ¿Cuál es el objetivo global de este programa? Bueno, pues la rehabilitación integral de edificios de viviendas en los que se obtenga una mejora de la eficiencia energética y, como acabo de decir, con especial atención a su envolvente térmica. ¿Por qué? Porque hay varios requisitos, pero los de reducción de la demanda, la verdad es que sin actuar sobre la envolvente térmica es prácticamente imposible de cumplirlos, ¿no? Bueno, lo cierto es que mientras que cumplamos con los requisitos de eficiencia energética, vamos a poder incluir todo tipo de obras encaminadas a la rehabilitación integral, de ahí que ahí veis en amarillito ese integral, como podría ser, por poner un ejemplo, aunque luego veremos un buen grupo de ellas, como instalar un ascensor o precisamente la reforma interior de las viviendas.
Podríamos decir que se subvenciona casi todo tipo de obras, salvo, y luego lo veremos, las de los generadores que usen combustibles de origen fósil. ¿Cuáles son las cifras? Bueno, pues las ayudas previstas en esta convocatoria, como podéis ver, ascienden a casi 23 millones de euros. Yo creo que es una cifra suculenta. Y están divididos en esas 4 anualidades. Deciros que más o menos en cada anualidad un 10% de esas cifras va a parar a viviendas unifamiliares y el otro 90% a edificios de viviendas. Por supuesto, el otorgamiento de las subvenciones, como ya he dicho, queda supeditado a la existencia de crédito, que si se acabara saldrá publicado en el DOG, y se subvenciona un solo edificio por solicitud. No nos confundamos al realizar la solicitud. Ahí abajo van a aparecer esas llamadas en rojo y amarillo, eh, que son, bueno, pues detallitos importantes que tenemos que tener en cuenta para no equivocarnos en nuestras solicitudes. ¿Cuáles son los plazos de las convocatorias? Pues bueno, las ayudas, obviamente, de esta convocatoria se pueden solicitar desde el día siguiente al de su publicación, es decir, el pasado martes, hasta el 30 de noviembre de 2022. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución que tiene el Instituto Gallego de Vivienda del Suelo será de un máximo de 3 meses a contar desde el momento en el que presentamos correctamente la solicitud. De darse, lo cierto es de darse el silencio administrativo, este sería negativo. Y por último, las actuaciones tendrán un plazo máximo de ejecución de 26 meses. Se podrá ampliar en casos de edificios o actuaciones que afecten a 40 viviendas o más hasta los 28, lo que parece un poquito cutre. Pasar de 26 a 28 tampoco es que sea una ampliación sustancial, y solo se podrá ampliar una única vez estos plazos. Las bases reguladoras y esta convocatoria recogen una serie de requisitos básicos que deben cumplirse para optar a las ayudas de estos edificios de viviendas que ahora vamos a ver. De una u otra manera se establecen requisitos para los beneficiarios, para los edificios y para las actuaciones. Y eso es lo que vamos a ir viendo ahora. Bueno, ¿quiénes pueden ser beneficiarios de estas ayudas? Bueno, pues lo primero, las personas propietarias u usufructuarias de viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en hila, o de edificios de viviendas, bien sean personas físicas o personas jurídicas de naturaleza privada. Segundo, las comunidades de personas propietarias o las agrupaciones de comunidades de personas propietarias constituidas legalmente. Tercero, esos grupos de propietarios, así como las comunidades de bienes que estén sin regular. ¿Qué significa esto? Que puede haber grupos de propietarios en edificios que aún no tuviesen otorgado el título constitutivo de propiedad horizontal. De la misma manera que puede haber comunidades de bienes que aún carezcan de personalidad jurídica. Las sociedades cooperativas de grupos de propietarios y, por último, las empresas o cooperativas arrendatarias o concesionarias de los edificios. Resumiendo, ¿quiénes son beneficiarios? Los propietarios en casi todas sus formas. Bien, veo que preguntan por ahí qué se entiende por edificio. Bueno, pues dentro de un momentito lo vamos a ver, no os apuréis, ahora mismo vamos a explicar qué se entiende por edificio. ¿Cuáles son los requisitos de los beneficiarios? Los tenéis todos ahí. El primero, destinar la ayuda al pago de las actuaciones. El segundo, ejecutar las actuaciones cumpliendo todas las condiciones y prescripciones de las bases reguladoras y de la convocatoria, así como los plazos máximos. El tercero, justificar la ejecución de la ayuda presentando todos los documentos señalados en esta convocatoria. Someterse a las comprobaciones e inspecciones que el IGUS considere pertinente a lo largo de todo el proceso. Facilitar toda la información que se nos requiera, y bueno, pues todas esas que tenéis ahí, y que en este tipo de cuestiones que son casi más administrativas que técnicas no nos vamos a parar. Ahí os quedan, las podéis consultar, también está en la convocatoria, ahí tenéis todos los requisitos de los beneficiarios. Pasamos ya a los edificios, como acaba de preguntar Javier, y bueno, ahí lo tenéis. Bien. ¿De qué entendemos por edificios? En este caso, pues serán actuaciones subvencionables, aquellas que se ejecuten en edificios de viviendas, incluyendo también las viviendas, y en viviendas unifamiliares. Bueno, vamos a ver un poquito más.
Viviendas unifamiliares aisladas que no guardan relación y que están en parcelas independientes, ¿se pueden presentar en grupo? No, ya lo hemos visto antes. Se puede presentar una vivienda unifamiliar, por solicitud. Sin embargo, varias viviendas unifamiliares adosadas dentro de una misma promoción, si tienen constituida la comunidad de propietarios, que será la solicitante y beneficiaria, en ese caso sí se pueden presentar, ¿eh? Ojito con estos dos detalles. Varias viviendas unifamiliares aisladas juntas no, pero varias viviendas unifamiliares adosadas sí, en el caso de que tengan constituida la comunidad de propietarios. Bien, ¿cuáles son los requisitos del edificio? Bueno, pues por lo menos, lo tenéis ahí, que el 50% de su superficie construida sobre rasante, excluida la planta baja o plantas inferiores si tuvieran otros usos compatibles, tenga uso residencial de vivienda, el primero. El segundo, que deben ser edificios y viviendas existentes. Y ahí aparece en naranjita es existente, porque os voy a contar una pequeña historia. Este programa de rehabilitación de edificios no pone qué antigüedad deben tener, es decir, con que sean existentes ya llega. Pero resulta que el programa del libro de edificio existente y de proyectos de rehabilitación sí dice que las actuaciones en esos edificios deben estar rematadas antes del año 2000. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues obviamente quería que fueran así, querían marcar esa cifra del 2000 para todos los programas, pero se despistaron y solo la incluyeron en el del libro del edificio existente. Así que lo lógico sería incluir los libros del edificio existente y los programas como ayuda dentro de este programa y no usar la otra línea para los libros ni para los proyectos, ¿eh? Aquí también nos abonan estos documentos técnicos, así que resulta absurdo ir a pedirlos a la otra ayuda, y más si hablamos, por ejemplo, de un edificio del año 2005. ¿Por qué? Pues porque allí no se pueden solicitar, ¿vale? Entonces, recomendado incluir el libro de edificio existente y los proyectos de rehabilitación aquí y no en la otra línea. Una única vivienda unifamiliar que forme parte de un conjunto de viviendas adosadas podría pedir ella solita, en una única solicitud, su ayuda a la rehabilitación. Sí, eso está incluido. Preguntaba Sheila. Muy bien, las actuaciones. ¿Qué actuaciones son subvencionables? Por las obras para la mejora o rehabilitación y, como acabamos de ver, en viviendas unifamiliares o en estos edificios de viviendas. Ya lo conté antes, pero quedan totalmente excluidas las actuaciones de inversión en generadores térmicos que utilicen combustible de origen fósiles. Hay por ahí otra preguntita. Una comunidad que tiene 4 portales, ¿debería presentarse 4 solicitudes? Yo creo que lo lógico es usar una solicitud por portal. Pero, en cualquier caso, las preguntas de tramitación, como veremos más abajo, porque el COAG no va a intermediar en absoluto en estas ayudas, toda la tramitación depende del Instituto Gallego de Vivienda del Suelo, hay un tipo de preguntas que es mejor que se le haga a ellos. Bien, requisitos de las actuaciones, ahí los tenéis. El primero, conseguir una reducción por lo menos del 30% del consumo de energía primaria no renovable. El segundo, además, conseguir una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración del 35% si nos hallamos en las zonas climáticas D y E, o del 25% si estamos situados en la zona climática C. Tercero, cumplir con la normativa vigente que sea de aplicación, así como contar con las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas que competa. Cuarto, disponer de proyecto que incluya el libro de edificio y un plan de gestión de residuos. Quinto, los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad en relación a la ISO 20887. Sexto, retirar del edificio o de nuestro ámbito de actuación aquellos productos de construcción que contengan amianto. Y por último, las actuaciones
no podrán estar iniciadas antes del 1 de febrero de 2020 ni estar finalizadas en el momento de la presentación de la solicitud, lo que ya os da una idea de que podrían haberse iniciado con estos límites y optar a la ayuda siempre que cumplan con todos los requisitos que estamos viendo. Bien, en relación a ese segundo requisito, el de la reducción de la demanda energética, hay dos excepciones que os tengo que contar ahora mismo. El primero es que en el caso de edificios que estén sujetos a algún tipo de protección patrimonial, en los que estén limitadas las actuaciones sobre algunos elementos de la envolvente, no será necesario el cumplimiento de este segundo requisito. Ahora bien, si aquellos otros elementos de la envolvente sobre los que sí se nos permite intervenir, deben cumplir con los valores límite de transmitencia térmica y de permeabilidad al aire, incluidos en la sección H1 del documento básico de ahorro de energía. Esa es la primera excepción. La segunda, en aquellos edificios en los que se haya realizado en los últimos 4 años intervenciones de mejora de eficiencia energética, si se pudiera acreditar que en esas intervenciones se redujo la demanda en estos porcentajes que aparece aquí, pues, pues también quedamos eximidos del cumplimiento de este segundo requisito. Si en esas intervenciones no se hubiera conseguido estos porcentajes, pero sumando los porcentajes conseguidos ahí, más los que vamos a conseguir ahora, se alcanzaran estos mínimos, también valdría y también se cumpliría este requisito. Cuantía subvencionable. Bueno, pues ahí lo tenéis. La cuantía máxima de la subvención a conceder por edificio, por solicitud, en función del coste total, será la que tenéis en esa segunda columna. Es decir, en relación al ahorro energético conseguido, mayor del 30 pero menor del 45, entre el 45 y el 60 o mayor del 60% de esa reducción, de la demanda, nos subvencionan un porcentaje sobre el coste total, en un caso del 40%, del 65% y del 80%, con unos límites que los tenéis en las dos siguientes columnas. Límite de unos 6.300 euros por vivienda y de unos 56 euros por metro cuadrado de local comercial rehabilitado. Y esas otras cifras en los otros tramos de ahorro energético, ¿vale? Entonces, esos son los porcentajes y esas son las limitaciones. A mayores de este porcentaje con sus topes, podrá incrementarse, lo tenéis ahí abajo, la cuantía máxima con los costes debidos a la retirada de elementos con amianto hasta un máximo de 1.000 euros por vivienda o 12.000 por edificios. Y por último, si algunos de los propietarios se hallaran en una situación de vulnerabilidad económica, hay una última ayuda adicional que podría incluso alcanzar el 100% del coste de la actuación, imputable obviamente a este beneficiario que se halla en esa situación de vulnerabilidad económica, según sus ingresos y el ahorro energético. Javier nos hace aquí una pregunta de la compatibilidad de las ayudas que veremos más adelante, no os preocupéis. Bien, en relación a esta cuantía subvencionable, detallitos, dos detallitos que no aparecen por ahí escritos. ¿Qué pasa si yo estoy solicitando una ayuda para lograr un 30% de esa reducción del consumo y no lo logro? ¿Qué pasa? ¿Qué nos ocurre? Bueno, ¿qué nos ocurre? Pues que perdemos la ayuda. Si cuando al final lleguemos al certificado de eficiencia energética de la obra terminada, vemos que por lo que fuere no se ha logrado el porcentaje que se pretendía, perdemos la ayuda, por supuesto que sí. Y, sin embargo, ¿qué pasa? Imaginémonos que hemos solicitado la ayuda para el segundo tramo, porque estábamos pensando en lograr un 47% de ahorro, por poner un ejemplo, un 47% de ahorro, pero al final resulta que hemos llegado al 33%, por poner un ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Perdemos la ayuda? No, pues en ese caso no la perdemos, simplemente bajamos de tramo y en vez de ese 65% que estábamos solicitando, pues obviamente como mucho nos darán ese 40. Bien.
¿Qué costes? Bueno, estáis haciendo preguntas muy interesantes, lo que me hace pensar que os está resultando de interés, pero muchas, porque estoy viendo, se van a ir solventando, se van a ir solventando a lo largo de la charla. Si algunas no quedaran resueltas, luego Rocío ya nos avisa y pensamos un poquito en esas que no han quedado resueltas por el camino. Bien, qué costes son subvencionables? ¿Qué costes se pueden incluir para que en esos porcentajes de ayuda nos subvencionen? Bueno, pues pueden considerarse subvencionables los costes de gestión. Bueno, primero, como no, el coste de ejecución de las obras, eso está clarísimo. Segundo, también se pueden considerar subvencionables esos costes de gestión y sus gastos asociados siempre que sean inherentes al desarrollo de las actuaciones. Tercero, honorarios de profesionales en la gestión y desarrollo de estas ayudas. Cuarto, la redacción de proyectos, informes técnicos y certificados. Fijaros que aquí nos pueden subvencionar también el proyecto de rehabilitación, así como el informe de evaluación de edificios o incluso el libro del edificio existente. Y, por último, gastos de tramitación administrativa y generales. Todos ellos si están debidamente justificados. ¿Qué costes no son incluidos? Pues ni las licencias, ni las tasas, ni ningún tipo de impuestos o tributos, con una pequeña excepción. El IVA podría ser considerado elegible, podría ser considerado incluido, siempre y cuando no pueda ser susceptible de recuperación o compensación por parte de los propietarios. En ese caso, es decir, si no es susceptible de recuperación o compensación, sí es un coste elegible, ¿vale? Bien. Documentación a presentar. Bueno, bien. Con el anexo 1 de solicitud, pues hay que presentar abundante. Lo cierto es que es abundante documentación. No es complejo. ¿Qué es? Bueno, pues es un poco farragoso porque es mucha, pero que no nos tire para atrás, ¿eh? Bien, lo primero, obviamente, identificar al solicitante, que luego, una vez concedida, se convierte en beneficiario, pues hay que identificarlo, ¿no? Segundo, datos del edificio, vivienda unifamiliar. ¿Qué tipo de datos? Pues por supuesto la composición de ese edificio con sus superficies construidas. También todos aquellos datos energéticos, es decir, de consumos, de demandas, de emisiones, etcétera. También las viviendas y locales partícipes deben ser identificados. Y por último, todos los datos económicos, incluyendo especialmente la ayuda que solicitamos perfectamente desglosada. Tres, pues hay un montón de declaraciones del solicitante, no nos vamos a parar, pero por ejemplo, pues declaración responsable de que no se solicitó ni se recibió ninguna otra ayuda para la misma finalidad, declaración responsable de que conoce y acepta los contenidos y obligaciones recogidas en estas bases y en esta convocatoria, y así, bueno, pues unas cuantas que no requiere que perdamos más tiempo. Cuarto, la documentación a presentar, la documentación complementaria a presentar. Bueno, pues la documentación acreditativa de la representación, si fuera el caso, la escritura pública o el documento que consideremos oportuno que acredite la titularidad sobre el inmueble. Tercero, el proyecto de la actuación, en el que ahora nos vamos a parar un poquito. Cuarto, el certificado de eficiencia energética. Quinto, contrato u oferta firmada, así como presupuesto desglosado. Sexto, copia de 3 presupuestos, solicitud de licencia o comunicación previa, documentación acreditativa de ese nivel de protección si fuera el caso, reportaje fotográfico, etcétera, etcétera, etcétera. Ya digo, lo consultáis, es una cosa sencilla, farragosa, pero sencilla. También hay documentación, obviamente, que justifique esos casos de situaciones de vulnerabilidad económica. Y por último, pues hay un apartado de comprobación de datos, porque las administraciones consultarán automáticamente un montón de datos necesarios, entre ellas, excepto que la persona interesada se oponga a ello y lo puede hacer en este anexo 1. De oponerse se los requerirán, ¿no? Lo mejor es obviamente permitir que comprueben los datos. Y por supuesto, cuantos datos, documentos y aclaraciones resulten necesarios para el IGUS de cara a la tramitación y a la resolución de esta ayuda. Bien, dentro de la documentación complementaria a presentar, lo acabamos de ver, está el proyecto de esta actuación
Y, bueno, ¿qué contenido debe tener este proyecto? Pues obviamente el contenido mínimo de proyecto que recoge el anejo 1 de contenido de proyecto de la parte 1 del código técnico de la edificación, y a mayores, como ya he citado, debe llevar el libro del edificio existente para la rehabilitación, debe estar incluido, o en su caso, el informe de evaluación de edificios junto con eh, un pequeño estudio sobre el potencial de mejora del edificio respecto a las exigencias básicas, así como un plan de actuaciones que identifique la actuación propuesta, ¿no? Y certificado de eficiencia energética de proyecto, considerando realizadas las actuaciones previstas, ¿eh? Y suscrito siempre por un profesional competente. Detallitos que tenemos que comentar en relación a esta documentación técnica. El primero, dice que uno de los requisitos, dice la convocatoria, es disponer de proyecto de las actuaciones a realizar. Y luego dice, para el caso de que las actuaciones no exijan proyectos, será necesario justificar una memoria suscrita, bla, 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 bla. Esta redacción no está especialmente fina. Yo os voy a decir cuál es el criterio oficial. Bien, el criterio es que para justificar los requisitos y optar a la subvención, al IGUS puede llegarle con una memoria justificativa que recoja lo que tenéis ahí arriba. El presupuesto desglosado por ámbitos de actuación y planos, el ahorro de consumo de energía primaria no renovable con respecto a la situación inicial, la inversión subvencionable y la cuantía de la ayuda solicitada. Pero lo cierto es que para solicitar la licencia de obras, una memoria no nos va a valer para nada. Entonces, por favor, tened claro que la realidad es esta. La realidad es que el CT es de aplicación a todos los edificios nuevos, como ya sabéis, con esa pequeña excepción de aquellos de escasa entidad constructiva y medios técnicos, etcétera, etcétera, pero salvo esos, es de aplicación, ya digo, a todo edificio nuevo, así como a todas las intervenciones en los edificios existentes. ¿Qué se entiende por intervenciones en edificios existentes? Pues las reformas, las ampliaciones y los cambios de uso. ¿Qué es lo único que queda fuera del ámbito de aplicación del CTE? Las obras de mantenimiento. Entonces, salvo las obras de mantenimiento, todas las demás, y ahí están englobadas todas las que podemos imaginar en este programa de ayudas, requieren de proyecto que cumpla con ese anejo 1 de la parte 1. Entonces, no pretendamos solicitar licencia de obras con memorias valoradas ni cosas por el estilo. ¿Vale? Segunda precisión. Bueno, decíamos que este proyecto deberá incluir el libro del edificio existente o ese análisis del potencial de mejora, pero el proyecto también incluirá, muy importante, un estudio de gestión de residuos que se desarrollará posteriormente con el correspondiente plan de gestión de residuos, donde se cumplan las siguientes condiciones. Este es lo que se llama, en casi todas estas ayudas, de nuevo cuño, lo que se llama el requisito de gestión de residuos acorde con el principio de do not significant harm, de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente. Bueno, pues estas condiciones las tenéis ahí, son pues por lo menos el 70% en peso de los residuos de construcción y demolición no peligrosos, generados en obra, se deben preparar para su reutilización, reciclaje y recuperación. Este es el primero. El segundo, los operadores deberán limitar la generación de residuos en la obra, teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando siempre la demolición selectiva. Y tercer requisito, los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y la demostrarán, además, cómo es que están diseñados para ser eficientes en el uso de recursos adaptables, flexibles y desmontables para permitir luego la reutilización y el reciclaje. ¿Qué tengo que decir en relación a estos tres apartados? Bueno, pues el primero, eh, la circularidad es el futuro, sin duda alguna. Ya podemos empezar a prepararnos, igual que vamos a tener que ser gente ducha en eficiencia energética, la circularidad es el futuro. ¿Qué pasa? Que a día de hoy la circularidad funciona mejor en obra nueva. Es decir, una reforma de SATE no parece muy desmontable y reutilizable, ¿no? A día de hoy, para la subvención
para solicitarla y para justificarla y para obtenerla, al IGUS le llega con una declaración responsable de que se ha cumplido con todo esto. A mayores os puedo decir que en la web del Instituto Valenciano de la Edificación, que también recomiendo, es excelente, tenéis un programita para justificar la circularidad en vuestros proyectos. ¿Ok? Y por último, en relación a la gestión de residuos y a justificar ese 70%, deciros que también el Instituto Valenciano de la Edificación, en abierto, porque con registrarse ya nos permite su uso, tiene un programita para hacer estudios de gestión de residuos que precisamente justifican ese 70% que será reutilizado, reciclado y recuperado. Bien, ¿cómo se justifican esos requisitos de eficiencia energética? Pues siempre se justifican comparando. Nosotros, entre los datos del edificio hay uno que se aporta y es que es el número de registro, en el registro general del INEGA de nuestro certificado de eficiencia energética de estado inicial. Con ese número de registro, el IGUS ya tiene acceso al certificado de estado inicial. Bueno, pues bien, como nosotros con la solicitud tenemos que presentar el de proyecto, pues ahí es donde ellos comparan el de estado inicial con el de proyecto y pueden ver que es cierto, lo que nosotros le hemos justificado en la solicitud, de que hemos alcanzado esos porcentajes de reducción de demanda y de consumo, ¿vale? A posteriori, cuando la obra está ejecutada y se pretende justificar su finalización, habrá que adjuntar el certificado de eficiencia energética de obra terminada y otra vez, volviendo a comparar con el de estado inicial, se ve que seguimos cumpliendo con esos porcentajes y que nos pueden finalmente abonar la ayuda. Como decía, la jerga en alguna de estas ayudas puede variar, entonces es importante tener claro lo que se adjunta es el número de registro del certificado de eficiencia energética de edificio existente en estado inicial, el que se aporta con la solicitud es el de proyecto y el que se aporta a posteriori cuando se han acabado las obras es el de obra terminada. Por supuesto, todos estos certificados de eficiencia energética deben cumplir con el Real Decreto 390/2021, que regula el procedimiento de cálculo de la eficiencia energética y que está vigente, ¿no? Segundo, se pueden usar todos los programas eh, de certificación de eficiencia energética reconocidos, todos los que usan los procedimientos generales y los que usan los procedimientos simplificados. Esto lo digo porque en el PIREP, en otra línea, que es para edificios públicos, los procedimientos simplificados no estaban permitidos. Aquí, en todas estas líneas de viviendas y de edificios de vivienda y de barrio, se pueden usar todos, los que usan procedimientos simplificados y los que usan procedimiento general. Por supuesto, los tres certificados deben estar realizados con el mismo programa y con la misma versión. Para que podamos cruzar datos y sean comparables, tenemos que usar el mismo programa y la misma versión. No llega con adjuntar solo la etiqueta. Y lo que es más, tampoco llega con adjuntar los PDFs. Hay que adjuntar los archivos electrónicos. Hay que adjuntar los archivos digitales de cálculo. ¿Para qué? Si hubiera que hacer algún tipo de revisión especial en el IGUS a la hora de finalmente otorgar la ayuda o dar adelante el pago, se puedan realizar como Dios manda. Y por último, se adjuntarán estos certificados que nos piden, incluso aunque en el ámbito de aplicación de este Real Decreto nuestra obra no estuviera incluida. Es decir, nosotros ya estamos obligados precisamente por esta convocatoria, ¿vale? Bien, tramitación y resolución. Bueno, pues no nos vamos a parar. Se presenta, si no reuniéramos los requisitos se nos avisa y se nos da 10 días para subsanarla. Una vez que está subsanada, se emitirá un informe sobre el cumplimiento de los requisitos, se elevará la propuesta de resolución, etc., etc., etc. Importantísimo, importantísimo. Antes hemos dicho
que cumpliendo los requisitos, lo único que importa aquí es el orden de presentación de las solicitudes. Bueno, pues que nadie se le ocurra presentar una mala solicitud incompleta, aún a sabiendas, pensando que lo que está es cogiendo turno y adelantándose a los demás, porque esa fecha no vale para nada. La fecha que de verdad nos pone en nuestro sitio a la cola de las solicitudes es aquella en la que se presenta correctamente la solicitud, es decir, aquella en la que se subsana todo, en la que todo está correcto, ¿vale? Esa es la fecha. Así que no sirve de nada adelantarse y presentar algo que está incompleto o a sabiendas, probablemente que contenga errores. ¿Por qué? Pues por eso, porque la fecha es la de presentación correcta de toda la solicitud. Bien, justificación y pago. Bueno, pues puede haber una comunicación de ejecución parcial por anualidades que se debe realizar en un plazo máximo de 15 días desde que se rematan las obras, acompañada de esa documentación caso de que no se hubiera presentado anteriormente, ¿eh? Fijaros que, obviamente, eh, con la presentación de la solicitud, todo eran pues, solicitudes de licencia, solicitudes de, ahora ya pasamos a la realidad, licencias urbanísticas, memorias económicas de lo ejecutado, ahora ya cambia el enfoque, antes eran previos y ahora son ejecutados. Bueno, pues ahí tenéis qué pasa con la comunicación parcial. La final, ¿qué pasa con la comunicación final? Cuando toda la obra está finalizada. Ahí tenemos un plazo un poco mayor, tenemos un plazo de 3 meses y también, si aún no se hubiera presentado con anterioridad, tenemos que presentar todo eso que tenéis ahí. Proyecto de la obra realmente ejecutada. Si no se hubiera presentado antes y si se hubiera presentado, pues entendemos que una especie de memoria de estado final, certificado final de la obra, certificado de la instalación térmica, memoria justificativa del cumplimiento de todas las condiciones que obraban en el momento de adjudicarse, certificado de eficiencia energética de estado final para que se pueda cruzar con el de estado inicial y se vea que pese a lo que haya ocurrido en obra, que a veces hay pequeños cambios respecto al proyecto, aún se siguen alcanzando esos porcentajes, reportaje fotográfico, declaración responsable de otros ingresos sus subvenciones y, por supuesto, relación certificada y copia de los pedidos y los contratos y lo mismo con facturas y justificantes bancarios de pago en donde se pueda ver bueno, que lo que se recibe y se paga va precisamente a las actuaciones que se pretenden. Pérdida y reintegro, pues ojito, el incumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios, la no comunicación al órgano instructor de cualquier modificación eh, sobre todo todos aquellos requisitos que se cumplían en el momento de la concesión, el incumplimiento de los requisitos de ahorro de consumo, de reducción de demanda o el incumplimiento de cualquier otra exigencia podrá llevarnos a la pérdida y reintegro, incluso de cantidades abonadas hasta ese momento, de esta ayuda. Así que mucho ojo con todo el proceso. No se acaba con hacer bien una solicitud. Compatibilidad de las ayudas. Muy interesante. El primero, las ayudas de este programa serán compatibles con cualquier otra ayuda pública que sirva para este objeto, siempre que, por supuesto, no se supere el coste total, no vayamos encima a ganar dinero, y que la regulación, obviamente, de esas ayudas también admita esta compatibilidad. Segundo, no son compatibles estas ayudas de edificio con las ayudas de rehabilitación a nivel de barrio. No son compatibles. Tercero, sí son compatibles estas ayudas a nivel de edificio con las de vivienda, siempre y cuando, obviamente, no estemos subvencionando el mismo coste. Es decir, imaginémonos, yo puedo usar el de vivienda para cambiar las ventanas, por decir algo, y usar el de edificio pues para aislar, poner un SATE y aislar toda la envolvente del mismo, o sustituir el generador central de calefacción y agua caliente sanitaria, por poner algo, ¿no? Y por último, las ayudas a la elaboración del edificio existente y a la redacción de proyectos se descontarán de la cantidad recibida con cargo a este programa, lo que viene a llamarse que realmente hay cierta incompatibilidad. Pero, como dije antes, con ese pequeño problema de las fechas que uno aporta y otro no, sobre cuál es la antigüedad de ese edificio existente, eh, lo realmente inteligente es presentar el libro
y los proyectos de rehabilitación dentro de esta ayuda y no, en su línea. Y ya veremos entonces otro día para qué puede valer maravillosamente esa línea. Y por último, al principio, bueno, por último no, penúltimo. He citado varias veces la importancia que se le da, tanto desde el MIDMA, desde el Ministerio, como de la Xunta de Galicia, desde el Instituto Galego de Vivienda y Suelo, a ese enfoque de rehabilitación integral de los edificios. La renovación de este parque de viviendas, bueno, apuesta por este enfoque integral, ¿no? De modo que esa mejora de la eficiencia energética y de la integración de fuentes de energía renovable se acompañe de una mejora, por ejemplo, de la accesibilidad, de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización o, por qué no, de la digitalización de los edificios. Las actuaciones de eficiencia energética son imprescindibles para alcanzar los objetivos, cumplir los requisitos y que nos puedan conceder la subvención, pero el resto son precisamente actuaciones que confieren ese carácter integral a la actuación y que aprovechemos. Hemos visto el porcentaje, nos llega a pagar incluso, no sé qué era, un 80%. Aprovechemos la ayuda para hacer algo más que rehabilitar energéticamente nuestro edificio. Así vamos a echar un vistazo por esto está sacado de la guía del PIREP, pero para charlar un poco sobre este enfoque integral nos viene aquí de maravilla y por eso lo he traído. Bueno, pues primero, actuaciones de eficiencia energética que aparte de las que ya conocemos podemos hacer. Bueno, pues por supuesto, la instalación de aislamiento térmico en fachada cubierta, también la intervención en huecos, tanto si hablamos de sustitución de carpinterías como de acristalamientos. Se pueden usar soluciones constructivas bioclimáticas como invernaderos adosados, muros trombe, etcétera, o incluso el uso de dispositivos de protección solar. Eso si estamos hablando de la mejora de la envolvente térmica, pero también podemos actuar sobre las instalaciones térmicas. Pues ¿cómo? Pues actuando sobre la calefacción, refrigeración, producción de ACS y ventilación, tanto si es necesario sustituirlo como solo mejorarlo. eh, lo suyo, pues buscar el uso en los sistemas productores, en los sistemas generadores, perdón, buscar el uso de energía procedente de fuentes renovables como la eólica, la solar, la aerotermia, la geotermia, la hidrotermia, la oceánica, etcétera, etcétera. Se pueden instalar sistemas de automatización y control de edificios o incluso el aislamiento térmico de las instalaciones, ¿no? Y por último, dentro de este apartado de eficiencia energética también se pueden mejorar otras instalaciones. Por ejemplo, mejorar la eficiencia energética de los ascensores, por ejemplo, o la eficiencia energética de los sistemas de iluminación del edificio. Sostenibilidad ambiental. ¿Qué entendemos por sostenibilidad ambiental? Pues aquellas intervenciones encaminadas precisamente a esta sostenibilidad, pero más allá de esos aspectos energéticos. ¿Relacionados con qué? Pues con el agua, con el uso de materiales, con la gestión de residuos, con la adaptación al cambio climático o con la protección de la biodiversidad. ¿Qué podemos incluir aquí? Pues, por ejemplo, actuaciones que favorezcan el ahorro de agua, su almacenamiento y reutilización, especialmente de las aguas grises y de las pluviales, la implantación de vegetación, ya no solo en zonas verdes, sino ahora que está tan en boga, en cubiertas y en fachadas, estaciones de recarga de vehículos eléctricos, aparcamientos para bicicletas. Bueno, pues ahí tenéis un montón de ideas que yo creo que está bien, ¿no? En relación a la accesibilidad, pues intervenciones encaminadas a la eliminación de barreras, pero no solo las físicas, sino también aquellas que mejoren la accesibilidad cognitiva y sensorial, entre ellas, bueno, pues instalación de elementos mecánicos de comunicación que no hubiera, rampas, yo qué sé, plataformas elevadoras, mejora de la accesibilidad ante plantas, ¿cómo? Pues aumentando el tamaño de la cabina de un ascensor, aumentando el número de paradas. En edificios antiguos a veces el ascensor no llega a todas las alturas, pues aumentando el número de paradas. Y por supuesto, con servicios accesibles, pues por ejemplo, las piscinas comunitarias, la accesibilidad a las piscinas comunitarias sería un ejemplo maravilloso. Intervenciones destinadas a mejorar la habitabilidad y seguridad,
conforme al código técnico de la edificación y sus documentos básicos. Pues mejora de la protección frente a la humedad, mejora de la calidad del aire interior, reducción de los niveles de concentración de radón, mejora del confort lumínico, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, la conservación, elementos que tiendan a la conservación, a la sustitución de aquellos partes de la estructura que estén dañadas, por poner un ejemplo sencillo, ¿no? Y por último, ya llegamos al último apartado. En este apartado queremos recoger determinadas utilidades que tanto el Colegio de Arquitectos como el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo está poniendo a vuestra disposición y creemos que facilita bastante el trabajo del arquitecto, ¿no? Bueno, la primera que quería citar, supongo que ya la conocéis, a través de la web del Colegio de Arquitectos podéis acceder a esta web de la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación. Pues bueno, ahí aparte de definir un poco quiénes somos y qué se pretende o cómo podemos ayudaros, podéis encontrar sobre todo 5 servicios, ¿no? El de bases y convocatorias, en donde vais a tener acceso directo a todas las bases de estas ayudas, a sus convocatorias y también a las sedes electrónicas desde las que realizar las solicitudes. Las sedes electrónicas del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo están muy bien, contienen los anexos editables, la verdad es que está todo bastante bien. Un segundo apartado de cursos y jornadas, en donde no solo aparecerán los cursos que se van a celebrar, sino donde vais a tener acceso libre y gratuito a todas estas jornadas de asesoramiento que hemos estado dando y que vamos a seguir impartiendo para todos vosotros. Unos terceros servicios de consultas técnicas, en donde tenéis acceso, y luego lo vais a ver, a aquellos contactos que bien con número telefónico o con cuentas de correo electrónico nos facilita el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, pero también a las consultas técnicas que dentro de un momento veremos para ahorro de energía y eficiencia energética. Un cuarto apartado de servicios, de publicaciones y utilidades, interesantísimo. Hay un montón de guías que nos facilitan el trabajo y nos pueden acompañar durante todo el proceso. Hay modelos de contratos para realizar, para suscribir con las comunidades autónomas en la ejecución de todos estos programas. Hay pliegos tipo. Y por último, un apartado de informe de evaluación de edificios para que entre todos nos demos cuenta de que es obligatorio ya la evaluación de los edificios existentes en todos los concellos de Galicia, porque parece que algunos no se están dando cuenta. Hay un apartado de últimas noticias, los enlaces fundamentales para nuestro trabajo, incluso un apartado de preguntas y respuestas frecuentes. Por ahora solo contiene las del PIREP, en breve se irá llenando con consultas frecuentes bien respondidas de cuestiones de eficiencia energética, por poner un ejemplo, o de la tramitación de estas solicitudes. Ahí tenéis un ejemplo de una consulta en este servicio, en este nuevo servicio de asesoría técnica con su pregunta y su respuesta. Bueno, pues lo dicho, desde el 2 de mayo el colegio ha puesto a disposición de los colegiados este nuevo ámbito, nuevo ámbito de asesoramiento técnico especializado en el DBH, en ahorro de energía y en eficiencia energética. Pues, por ejemplo, para criterios para mejora de la eficiencia energética en los edificios, para dudas sobre los criterios de cumplimiento del K-límite del H1 o del consumo de energía primaria del H0 o criterios de aplicación del H0, H1 o la certificación de eficiencia energética. Todos los colegiados pueden acceder a este nuevo servicio de forma gratuita a través del panel de consultas de la web del COAG. ¿Qué no está incluido? Pues el asesoramiento en materiales o productos ni en programas informáticos por lo menudo. Eso no puede estar incluido. Os lo recomiendo. Está atendido por profesionales especializados en eficiencia energética y ahorro de energía y os recomiendo de verdad que uséis esto. Hay también hoy hemos comentado la línea de ayudas a edificios de viviendas dentro de los fondos Next Generation, pero lo cierto es que tanto con convocatorias de ámbito estatal como convocatorias aquí en Galicia de la Xunta, ya hay bastante más de 30 líneas de ayuda publicadas y no todas son para la rehabilitación. Entonces, en este informe que encontraréis también colgado ahí en la web de esta oficina, encontraréis todas las líneas de ayudas publicadas en el BOE y en el DOGA, así como las que simplemente están anunciadas,
para no solo rehabilitación, sino también adquisición, alquiler, mejora energética, accesibilidad, movilidad y movilidad eléctrica de edificios y viviendas en Galicia. Os lo recomiendo, porque puede ser que lo que nuestro cliente necesite no sea para rehabilitar. Bueno, pues ahí aparecen todas. Deciros que si accedéis a través de nuestra web a las disposiciones legales que conforman la base reguladora, las convocatorias, a la página de información del IGUS, a las sedes electrónicas, encontraréis manuales y guías de apoyo, las páginas de consultas, el vídeo de la jornada de asesoramiento que enseguida se cuelga en su sitio y, por qué no, modelos de pliegos y de contratos. Como os he ido diciendo en algún momento, nosotros no intermediamos para nada en la concesión de estas ayudas que solo lleva el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo. Por eso os dejo ahí ese número al que podéis hacer consultas técnicas, sobre todo las realizadas con la tramitación, a la Oficina de Rehabilitación de Vivienda de la Xunta, y así como ese correo electrónico. Bueno, esta es la carátula con la que ellos publicitan este servicio, que incluso, como podéis ver ahí, con cita previa, bueno, pues podríamos incluso tener atención presencial. Y por último, yo os quería enseñar esta guía a la que también tenéis acceso desde nuestra web de la Oficina de Rehabilitación, que no solo da orientación de todas las líneas de ayudas para eficiencia energética de edificios, sino que además explica de una forma muy sencilla y pedagógica todos los conceptos básicos de ahorro de energía para que incluso nuestros clientes sepan y puedan entender de qué estamos hablando cuando les comentamos de qué manera se puede ahorrar en el consumo, de qué manera se puede bajar la demanda y cuál es el orden lógico de estas actuaciones para no invertirlo y que lo que estemos es derrochando dinero. Bueno, lo que es eh, mi explicación de toda esta línea de ayudas a los edificios de viviendas, a las viviendas unifamiliares, ha terminado. Por supuesto, eh, os tengo que agradecer que hayáis permanecido ahí, pues aún sois 224. No es un tema entretenido, de verdad, os agradezco vuestra atención y no sé si Rocío me puede contar que haya quedado por ahí sin responder alguna consulta y que no se haya respondido en el relatorio. Bueno, yo puedo decirte las consultas que han ido haciendo. Creo que son bastante concretas. Las tenemos en el apartado de preguntas, hay 31, o sea que, bueno, tú las estás viendo. Sí, sí, les estoy viendo. No decía, porque las que yo leí hasta la sexta o séptima, yo sé que las he ido contando, ¿no? Eh, si la edificación no dispone del libro de edificio, es Claro, es que la obligatoria. mayoría son bastante, sobre temas bastante concretos. Yo creo que es mejor ir echándoles un ojo una a una, ¿no? Una, bueno, pues vamos allá. Bueno, vamos a ver. Y una única vivienda que forme de un conjunto de viviendas, ya lo dijimos, una única vivienda puede solicitar la ayuda. La comunidad de 4 portales, lo suyo, debería presentar 4 solicitudes, si bien yo recomiendo hacer esta consulta al IGUS. Si se solicita ayuda en los dos programas, se solapan las ayudas. Pues ya lo hemos dicho, eh, acabamos de decirlo, si solicitamos la de libro de edificio existente y la de proyecto, nos lo descuentan luego aquí. Luego merece la pena solicitarlo todo junto en esta ayuda que para eso nos pagan también proyecto e informes. La cuantía subvencionable se relaciona con el PEC sin IVA. Bueno, eso ya lo acabamos de ver, que estamos hablando de coste, pero detrayendo todo tipo de impuestos. ¿Existe la posibilidad de presentar el informe sobre el potencial de mejora del edificio en lugar del libro de edificio existente? Existe esa posibilidad, sí. En vez de adjuntar el libro, se adjunta ese potencial más el plan de rehabilitación, que desglosa aquellas actuaciones que queramos realizar. Esas dos cositas sí pueden sustituir al libro existente. Los edificios de comunidades de montentes, un antiguo bar para vivienda turística, pues la verdad no entiendo, Eva María, no entiendo muy bien esta consulta, pero
un antiguo bar para vivienda turística, los bares aquí quedan excluidos, salvo que formen parte de un edificio de viviendas, como acabamos de ver, y en esos locales sí que hay un cierto, podemos rehabilitarlos también, ¿no? Como parte del edificio de viviendas. Pero ya veis que tiene que cumplir un edificio de esa índole para que pueda acceder a la ayuda. Como requisito, plantéxase que o 50% sobre o rasante sexa dedicado a vivenda. Sí, xa o dixemos, Ana, como requisito do edificio. As plantas altas, excluídas as plantas baixas ou a planta baixa con usos compatibles, mínimo deben ter un 50% da súa superficie construída dedicada á residencial vivenda. El porcentaje de ahorro energético se refiere al porcentaje de reducción de emisiones de CO2. No, se está refiriendo al porcentaje de consumo y al porcentaje de demanda. Lo digo para no confundirnos porque es así como aparecen en los listados de los programas, ¿eh? Entonces, de todas maneras, yo no soy un gran especialista en ahorro de energía. Las cosas, estas duditas que se os ocurran en este ámbito, como acabáis de ver, tenemos ahora unos especialistas preparadísimos que os las pueden resolver, ¿no? Los cambios de uso de edificación industrial a vivienda podrían acceder a subvención. Pues yo creo que antes deben ser, yo antes realizaría el cambio de uso, yo creo que antes deben ser edificio de vivienda. A mí me da que ese mezcladillo aquí tiene difícil encaje, porque no cumpliría, lo primero es que ese edificio no cumpliría con el requisito. Entonces, al no cumplir con el requisito, es difícil que tenga encaje. Si el promotor de la obra es el propio arquitecto que hace el proyecto, podría presentar unos gastos de gestión y honorarios de proyecto. Bueno, ya lo hemos visto, ya está incluido, sea quien fuere el solicitante, sea quien fuera el beneficiario o sea quien fuera el promotor de la ayuda, están incluidos esos gastos de gestión y honorarios de proyecto. Juan Ramón dice, ¿el libro de edificio existente debe incluir obligatoriamente el informe de evaluación de edificios? El libro de edificio existente, en el Real Decreto 853/2021, hay un anejo hay un anejo de contenido completo del libro de edificio existente. Podéis vigilar o controlar por ahí que hacéis un libro del edificio existente desde cero y que tenéis todas las partes, o os voy a decir cuáles son de verdad las partes de un libro existente. Las partes serían, lo digo porque una cosa es igual a la otra. El informe de evaluación de edificios. Primera parte del libro de edificio existente. Segunda, el manual de uso y mantenimiento del edificio. Esta sería la segunda. La tercera, el análisis del potencial de mejora respecto a las exigencias básicas del código técnico, sería la tercera. Y la cuarta sería ese plan de rehabilitación que incluye esas actuaciones necesarias para dar cumplimiento a ese potencial de mejora. Esas serían las cuatro partes. Siempre que ya dispongamos de informe de evaluación de edificios, yo lo usaría como parte número 1. ¿Cómo se calcula ese 50% en relación a la división horizontal, al catastro, a la realidad? Hombre, a la realidad. A la realidad. Hay unas superficies construidas con unos usos asignados y ahí, hombre, yo creo que es fácil que los edificios cumplan con ese requisito. En realidad es casi excluyente para aquellos que tengan, bueno, que fuercen los metros cuadrados en otro uso. Si la edificación no dispone del libro de edificio, es obligatoria su redacción para la solicitud de la ayuda a la rehabilitación integral. Bueno, pues lo acabáis de ver, esto ya está resuelto, o libro del edificio o ese análisis de potencial de mejora. ¿Cómo se puede justificar la ISO 20887? Os lo acabo de decir. Yo aún he hablado esta mañana con Cheche Paniagua, a la que desde aquí agradecemos su ayuda constante al colegio en todo tipo de dudas. Desde el IGUS lo tienen claro. Es decir, yo no sé a quién habéis consultado, pero ya os lo digo yo. La declaración responsable será suficiente para justificar la circularidad. Y si no, como ya os he dicho, tenéis un programita muy sencillo en la web del Instituto Valenciano de la Edificación.
Dice ahí, pensando en el Edu, promotor, Edu, diga, perdón, nada, simplemente apuntar que para los que estén interesados en estos temas, 27 y 29 de junio aún no lo hemos publicado, pero habrá un curso sobre gestión de residuos que va a dar Elena Granados, que hablará de este tema de gestión del cumplimiento de las exigencias en cuanto a gestión de residuos enfocado a las actuaciones de rehabilitación energética en el marco de estas subvenciones. estupendo, estupendo. Pues ahí tenéis en breve un curso sobre gestión de residuos en donde se os va a explicar todo esto. Dice Alberto, pensando en el promotor, ¿no es mejor reservarle la cuantía de la ayuda para la ejecución de la obra y adicionalmente solicitar la no sé qué, para la vía para el proyecto? Pues veréis, teniendo en cuenta que esto va por porcentajes y que, no sé si igual queréis hacer una obra tan faraónica que se nos va por los límites, pero yo creo que ahí hay cuantía suficiente en los 3 tramos para hacer muchas cosas. Sí, sí, por supuesto que sí. Si creéis que se os va a ir de límite, en ese caso sí que merecería la pena usar las 2 líneas, porque hemos visto que los límites por cuantía máxima por vivienda y por metro cuadrado de local nos hemos pasado. Pues sí, igual ese es un caso, el único caso en el que merezca la pena desdoblarse. Si no, seguro que no. Las obras pueden ejecutarse hasta el 2025. ¿Es necesaria la solicitud de licencia o comunicación previa? Porque si bueno, lo acabamos de ver, es decir, es necesaria solicitar las licencias y todos los permisos oportunos y es necesaria luego presentarlos cuando queremos justificar el final de la ejecución. Si el edificio donde se va a acometer la actuación de rehabilitación ya tiene un libro de edificio realizado por el arquitecto que ejecutó en su día la obra, ¿valdría o habría que realizar al otro? Si el edificio tiene un libro del edificio en vigor, por supuesto que vale, por supuesto que vale. Siempre que esté firmado por técnico competente, que no tiene que ser el mismo que haga el proyecto ni el que solicite la ayuda si lo estuviera solicitando un arquitecto actuando pues, como gestor, por ejemplo, ¿no? En el de edificio terminado para su registro, te van a pedir el archivo de cálculo con la versión en vigor. Nos van a pedir los archivos digitales de los 2 certificados, del de proyecto y del de obra terminada, para poder, si hace falta, realizar cualquier tipo de revisión, poderla realizar bien. Y para poder comparar con los datos que obran en el registro del certificado de edificio previo. En el caso de que el edificio de viviendas esté vacío, abandonado, sin instalaciones y sin certificado de eficiencia energética, ¿cómo se gestiona el tema de? Bien, hay casos, efectivamente, un edificio en ruina o un edificio que ya no tiene instalaciones, que no está aislado, podría quedar fuera del ámbito de aplicación del Real Decreto que regula el certificado de eficiencia energética. Pero como dije antes, hay que poder comparar con algo. Entonces, incluso en esos casos, debemos tener certificado de eficiencia energética de estado previo. Si no, será imposible comparar para poder ver si se alcanzan los porcentajes necesarios. En todos los casos, incluso en esos que son nefastos y que dices, ¿cómo le voy a hacer yo esto un certificado? Pues incluso en esos casos, por esta necesidad de comparar. Si utilizo las ayudas de vivienda para la caldera de biomasa y el resto de los costes de la reforma, las incluyo las ayudas a nivel de edificio, puedo conseguir el ahorro de la demanda energética del proyecto completo, mientras que no, que, que el coste de esa caldera de biomasa no vaya incluido en el de nivel de edificio, no hay ningún problema. Porque además te lo acaban de decir, las actuaciones de los últimos 4 años computan aquí. Se pueden sumar a estas para alcanzar los porcentajes. Así que no veo ningún problema. Parece que en algunos o muchos concellos se admite una memoria técnica para una obra de SATE. Vamos a ver. La normativa urbanística regula los usos del suelo y muchas cosas, pero quien regula la construcción y el ámbito de la edificación es precisamente la normativa de edificación, que parte de la LOE, de la Ley de Ordenación General de la Edificación, y que se desarrolla en el Código Técnico de la Edificación. Y según el Código Técnico de la Edificación, no son actuaciones que se puedan justificar con memorias valoradas ni con trapalladas
parecidas, hay que decirlo así. Hay ayuntamientos que admiten auténticas barbaridades. Pues no puede ser, no puede ser. ¿Eh? Hay que cumplir con el Código Técnico de Edificación y todo aquello que se considera edificio, es decir, todo aquello que pasa de ser del mero mantenimiento y que ya entra dentro de la reforma de edificio, de la ampliación, del cambio de uso, o ya hemos dicho de obra nueva, excepto aquellas de escasa entidad constructiva, todo requiere de un proyecto de edificación. ¿Son compatibles con los del PRI siempre que no se subvencione lo mismo? Pues ya lo hemos dicho, siempre que no estemos subvencionando el mismo coste y que el PRI diga que es compatible con esta, pues entonces sí. La limitación de fecha de construcción del edificio que establece que debe ser anterior al 2000, entiendo que es solo aplicable al programa de ayudas para la elaboración del edificio, del libro del edificio. No hay esa limitación para las ayudas a la rehabilitación energética en sí. Lo acabo de decir, fue un descuido, pero efectivamente ni la línea de viviendas ni la línea de edificios incluye fecha alguna para ellos. Luego, con que sean existentes, ya llega. Si es así, y con eso obtenemos licencia, ¿no es suficiente esa memoria a efectos de la subvención? A efectos de la subvención puede llegar una memoria que justifique todos los requisitos. Tanto si para la concesión de la licencia les vale memoria o no, yo ya os he explicado correctamente lo que se debe hacer. Y lo que se debe hacer es un proyecto técnico. Las memorias esas valoradas no sirven, no cumplen con las disposiciones legales, con la normativa que regula la edificación. ¿Que los concellos quieren dar licencia? Los concellos sabrán lo que hacen. Mal. Buenos días. Intuyo que en caso de rehabilitación de una ruina no se puede optar a subvención, porque ya el propio CTE te obliga a cumplir un alto estándar de eficiencia energética de envolvente e instalaciones, en el sentido de que no van a subvencionar actuaciones que ya son obligatorias por normativa. Aquí, eh, aquí, es decir, si la ruina, es que claro, cuando hablamos de una ruina hay que saber a qué nos estamos refiriendo, pero yo entiendo que si esa reconstrucción y rehabilitación de esos restos o de ese edificio en mal estado cumple con los requisitos, podremos optar a la ayuda. Los requisitos están claros. Eso es una vivienda unifamiliar. Es decir, tenemos la escritura que demuestre que eso es una vivienda unifamiliar y que además es del solicitante. ¿Cumplimos el resto de requisitos como solicitante? ¿Cumplimos el resto de requisitos del edificio? Bueno, pues si los cumplimos podremos solicitarla. Vamos a ver por dónde andamos. En una unifamiliar, ¿es necesario que los trabajos presupuestados por la constructora incluyan todos los trabajos incluidos en el proyecto? Que se me escurre. Se me ha escapado todo esto. Es necesario que los trabajos presupuestados por la constructora incluyan todos los trabajos incluidos en el proyecto. Es decir, si solo presupuesta la ejecución de las partidas necesarias para conseguir la mejora energética, ¿es válido o debe presentarse un presupuesto acorde a la totalidad de la obra redactada en el proyecto? Si el cliente contrata a diferentes empresas para cada tipo de trabajo, ¿debería presentarse todos los presupuestos? Vamos a ver. Eh, Alejandro, estamos hilando muy fino. Yo creo que cuando nos piden presupuestos, nos los piden completos, tanto si es sumando los de varias constructoras como si no, nos están pidiendo el completo. Y luego, respecto al completo, nosotros ya tenemos que desglosar correctamente qué es elegible, aplicarle los porcentajes, determinar que no nos pasamos de los límites y solicitar una cuantía exacta. No obstante, para ya cuestiones tan concretas, lo dicho, aquí no vamos a tramitar las ayudas. Dirigiros al IGUS, por favor. Hola, buenos días. ¿Desde qué fecha se contabilizan los 4 años para los edificios que ya realizaron intervenciones de mejora de la eficiencia energética y que ahora quieren realizar? Si hace 2 años que realizaron obras que cumplen, pues ¿cómo se computan los 4 años? Pues yo entiendo que serán 4 años
a contar hacia atrás desde el momento en el que realizamos la solicitud. Pero lo dicho, cuestiones de tramitación al IGUS, 4 años desde que se tramita. Por favor, ¿podría repetir en el caso de vivienda unifamiliar cuál es la fecha en la que tendría que estar terminada? Pues vamos a ver, tanto si es vivienda, el plazo de ejecución, tanto si es vivienda unifamiliar como si es edificio de viviendas, ya lo hemos visto. Hay un plazo de ejecución máximo, creo que era de 26 meses, y si es vivienda unifamiliar no es ampliable, así que son 26 meses. Dende cando empeza a contar o prazo de 4 anos para obras xa realizadas de mellora de eficiencia energética? Pues lo dicho, yo creo que desde la solicitud, aunque también puede que el IGUS considere que es desde que sale publicada esta ayuda en el DOG. Si queremos afinar, lo mejor es consultarlos a ellos. La mejora potencial en obra de SATE es el informe de mejoras que se adjunta con la certificación energética. No. Las mejoras, a ver, el certificado de eficiencia energética tiene unos indicadores que ya aparecen, si mal no recuerdo ahora, en la primera hoja, en donde aparece justo esto, los de la demanda y los del consumo. Esos son los indicadores que se comparan con el de edificio existente y en donde se ve si se ha producido ese porcentaje de reducción y de mejora dependiendo del caso. Para el tipo de obras, fachadas y acabados de cubierta, ¿cabría solicitar comunicación previa? Pues dependerá de los concellos, esto de las solicitudes previas. Yo, podríamos empezar aquí a discutir en función de cada obra concreta, si creemos que puede ir por comunicación previa o por licencia, pero entraríamos en una casuística y no acabaríamos. Yo creo que cada uno sabe bien cuál es el límite de las comunicaciones previas y en función de su obra sabe si debe solicitar la comunicación previa o si debe solicitar licencia. Y ojo, que la inexigibilidad de licencia no significa que no tengamos que cumplir con todo lo que acabamos de comentar, que no se deba disponer de proyecto, etcétera. Es decir, aunque la revisión pasa a posteriori, no significa que no haya que cumplir con todo. ¿Habría algún problema en realizar el IEE en edificios de menos de 50 años? Ninguno, ninguno. El IEE lo podemos realizar cuando cumplen 50 años o siempre que sea necesario. A veces un edificio puede estar en tan mal estado que requiera de un informe de evaluación de edificios. En este caso, puede que edificios que no tengan esa edad requieran de ese informe de evaluación de edificios. Han de estar de acuerdo todos los propietarios que el que solicita la ayuda en caso de acuerdo será el presidente de la comunidad. ¿Cómo se aplica entonces la ayuda? Estas consultas tan farragosas de tramitación se las tenéis que hacer al Instituto Gallego de Vivienda y Suelo. Yo no puedo meterme en cuestiones que en vez de técnicas son legales. Necesitáis o una asesoría o realizarle la consulta a ellos. Lo mejor incluso en este caso podría ser una asesoría. Tengo el caso de una vivienda en la que se pretenden ampliar huecos con la finalidad de mejorar la eficiencia. Bueno, ampliar huecos no siempre mejora la eficiencia, pero bueno, tras el análisis del CE se comprueba que se mejora. ¿Se entiende que entonces son subvencionables estas obras? Lo pregunto porque en el PRI no era posible. Yo vuelvo a decir, en lo personal, yo creo que ampliar huecos no mejora la eficiencia energética. Eh, Me parece extraño y sobre todo la global, pero, lo dicho, si cumplimos con los requisitos, no veo por qué no nos van a dar la ayuda. Cuando hablas de archivo digital, ¿te refieres al PDF o al fichero del programa? Los ficheros del programa, ya lo he dicho, ni llega con adjuntar solo la etiqueta, ni llega con adjuntar los PDFs, los ficheros digitales del programa. Creo que hay un aspecto contradictorio o que yo no acabo de entender. Si la cuantía concedida en la ayuda para proyecto y libro de edificio se descuenta en todos los casos de la cuantía de la otra ayuda a nivel de edificio, da igual que te pases del límite o no. En cualquier caso te lo van a descontar, sí. Si ya hemos obtenido esa ayuda, por otro lado, por la línea del libro de edificio y del proyecto de rehabilitación, aquí nos la descuentan. Sí o sí.
¿Son subvencionables cualquier obra en el interior de las viviendas del edificio? Bien, hay que realizar obras en el edificio tendentes a lograr esos requisitos. A mayores, podemos hacer un montón de obras más porque se persigue ese carácter integral. Luego, a mayores, también se pueden realizar obras de reforma interior dentro de las viviendas. Lo que no puede ocurrir solo es que solo haya reforma de vivienda. Eso no tiene ningún sentido. Son subvencionables cualquier, esta ya le he respondido. Los concellos están tardando muchos meses en conceder las licencias para la solicitud de la ayuda. Pues, ¿qué se le va a hacer? Hola, Iván. Susana pregunta, ¿cuál era la antigüedad que deben tener los edificios para ser beneficiarios de estas ayudas? ¿En qué parte de la resolución de la Junta viene indicado? En esta resolución no viene indicado qué ayuda deben tener los edificios, qué edad deben tener los edificios para recibir o ser elegibles de cara a la ayuda. Llega con que sean existentes, creo que ya lo expliqué antes. A efectos de finalización de obra, se da un plazo de finalización de obra de 26-28 meses, por lo que no es descabellado pensar para un edificio grande que se finalice en 2024-25, pero para los beneficios fiscales se exige que el CE final de obra sea previo al 1 del 2024, por lo que deben pensar los promotores en olvidarse de ese beneficio fiscal. Pues no lo sé. Yo sobre beneficios fiscales, José Ramón, creo que lo mejor es que lo consultes con ellos. Al igual que son computables las obras realizadas de mejora energética de hace 4 años, entiendo que si se realiza una obra de mejora este año es compatible para la solicitud el año que viene. Pues en las resoluciones de futuros, de años venideros, ya veremos lo que dicen. Sabemos lo que dicen estas. Lo que dirán las siguientes no lo sé, pero si vamos a realizar una mejora de eficiencia energética, yo lo incluiría ahora. Para eso tenemos ya 2 líneas, ¿no?, habilitadas. Una vez solicitada la ayuda, si por las circunstancias que sean te quedas fuera ese año, ¿pierdes opción a postularte a las siguientes? No. A ver, aquí no se pierden opciones de ningún tipo. De hecho, no, acabamos de ver las compatibilidades. Siempre que sean compatibles o siempre que nos denieguen, podremos seguirlo intentando en otras ayudas. Para solicitar la ayuda es necesario disponer de licencia suficiente con la solicitud de la misma. Lo hemos visto, lo tenéis ahí, lo tenéis en la diapositiva, lo tenéis en la resolución, ¿no? Para solicitar la ayuda es imposible tener ya licencia, porque si de hecho estamos hablando de que hasta la ayuda se puede solicitar con una memoria que justifique los requisitos. Bueno, yo creo que hemos acabado ya con todas las consultas, porque si no seguiríamos así hasta el infinito. Vamos con la última, que es la de Ana. La de Ana dice, con el informe de mejora potencial, también habría que presentar la inspección técnica de edificio, la ITE, solo había que presentarla con el libro de edificio existente. Bueno, lo dicho, o libro del edificio existente, y acabo de decir cuál es su contenido, o el análisis del potencial más el plan de rehabilitación. Y con esto hemos acabado. No sabéis cómo os agradezco el interés que habéis mostrado. Quedan abiertas todas nuestras líneas, las de colegio, para consultas. En las consultas de asesoramiento técnico podéis realizar las de todo tipo, referidas a las ayudas. En las consultas de asesoramiento especializado en energía, todas aquellas relativas a lo que ya hemos visto, a conceptos de ahorro de energía, de certificación energética, y las de todas aquellas que se relacionen más con la tramitación, os agradecemos que se las hagáis al Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, que están también encantados de atenderos. Muchísimas gracias, de verdad. Hasta luego. Que tengáis un feliz lunes.